Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, un programa que muestra quiénes somos, cómo somos, un espacio que une diferentes pensamientos, un programa donde respetamos la diversidad. ¿Con máscaras o sin ellas? Hoy, como cada lunes por medio, nos enfocamos en nuestra cultura. Hoy vamos a hablar de arte. En este encuentro, la contraseña es agua. Quédense con esa frase. Ya les cuento de qué se trata. En la segunda parte de nuestro programa de hoy, recordaremos a Juan Lecuona. Este artista fue uno de los creadores más prolíferos y consagrados de la República Argentina, sobre todo en la generación del año 80. Y ahora sí, la contraseña es agua. Bueno, este es un proyecto interactivo e inmersivo que forma parte de una muestra que se exhibe actualmente hasta el 22 de agosto en el Museo Mar Reina, y ustedes pueden pasar a visitarla de martes a sábados de 17 a 20. Ahora los invito a recorrer de la mano de la artista Leticia Rossi esta instalación que contiene biomateriales, videoarte, registros sonoros y fotografías. Se hizo una convocatoria para ver todas las personas que estuvieran interesadas o que tuvieran algo que decir o que tuvieran vínculos con el agua. Entonces, la convocatoria fue bastante diversa, digamos, no solo de artistas visuales, eso fue muy interesante. Se hicieron varias charlas, nos fuimos poniendo al corriente de las disciplinas que involucran el agua, desde irrigación, desde la geología, desde la alfarería, distintas cosas además de artistas. Entonces, después de varias charlas y procesos, se presentaron proyectos, de los cuales quedaron 11 proyectos seleccionados, entre ellos el nuestro, que es La contraseña es agua. Está integrado por Jorge Troyano, músico, por Eduardo Arauz, que es artista visual y artista músico experimental y fotógrafo, y además por Gonzalo Iaconis, que es un técnico y es cineasta, realizador cinematográfico, pero además es técnico en la parte de software y de todo eso, digamos que la conexión entre elementos que ya les voy a contar que hay acá, por ejemplo, para que funcionen estos objetos que están acá, que simulan ser periscopios, hay unas cámaras que están conectadas a una computadora que proyectan a través de los proyectores unas imágenes, pero a su vez esas cámaras están dentro, la imagen de las personas que están en este espacio, que se acercan aquí, a este lugar y observan, se proyecta dentro de la imagen que está en el área inmersiva que está más adentro. Entonces, todo eso, esa disciplina compleja la manejaba Gonzalo Iaconis. Todo el trabajo casi fue a distancia porque vivimos en 4 lugares diferentes. Leticia Rossi, que soy yo, vivo en San Rafael y soy alvearense, o nací en Alvear y hace muchos años que vivo acá. Jorge Troyano es sanrafaelino, pero vive en Buenos Aires. Gonzalo Iaconis vive en Junín, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y Eduardo Arauz vive en General Alvear, pero nació en Buenos Aires. Así que nosotros nos manejábamos, todas nuestras reuniones fueron virtuales, excepto algunas que tuve personalmente con Eduardo Arauz. Y ahí empezamos a organizar esta idea de una muestra inmersiva, de que se pudiera recorrer, que la gente se sintiera integrada en la obra, dentro de la obra, que la pudiera recorrer, que pudiera participar, incluso llegamos a pensar por momentos que la pudiera modificar, que terminamos descartando esa idea porque era bastante compleja, pero
estuvimos, digamos, diseñando un espacio en el que la gente pudiera ser parte directa de la obra, digamos, que cambiara objetos. Era bastante divertido hacer esa parte. Y finalmente, bueno, lo que quedaron fueron como 3, 4 espacios que se pueden recorrer, que si quieren los vamos a ir recorriendo. En este primer espacio nos encontramos con la propuesta de Eduardo Arauz, que nosotros pensamos 3 momentos: amanecer, y no solo como un amanecer del sol, de la tierra, sino un amanecer justo de la tierra, un amanecer como uterino, un amanecer, digamos, pensábamos todas las dimensiones del agua que podíamos abarcar, y cada vez que pensábamos en el agua encontrábamos una nueva forma de vincularnos con el agua. Está presente en nuestra vida en un sinnúmero de acciones y otras que estamos descubriendo. Entonces Eduardo pensó en este objeto, que es un objeto cotidiano de la vida misma, digamos, en el que se hacían conservas, se guardaban cosas. Lo tomó y lo resignificó en este acuófono. Los sonidos que ustedes están escuchando son obtenidos a partir de grabar y de las vibraciones y el movimiento del agua de estos micrófonos que están sumergidos ahí. Y las proyecciones son parte del proceso de trabajo que él hizo. Entonces, eso es lo que estamos escuchando, con alguna edición que se le hizo, porque si no los sonidos de la sala serían muy apagados. Entonces hubo que grabarlos previamente porque la sala tiene mucho ruido y además había que compartir con otros espacios. Esto es no digo una reproducción, pero está inspirado en el sistema de riego, en la cuenca del río Diamante y del río Atuel, y sobre todo la del Diamante, que es la que irriga San Rafael. Si ustedes se fijan, tiene la forma continúa la forma del mapa de San Rafael. Esta es una obra en vitrofusión, es una obra mía. La idea era justamente trabajar las transparencias, la fragilidad del agua, del vínculo que tenemos con el agua y de cómo debemos cuidarlos, y de este aprendizaje que debemos hacer de tomar en serio que es un elemento que escasea, que debemos cuidarlo, que es un recurso no renovable. Por eso la fragilidad de estos hilos de vidrio, ¿sí? Y las proyecciones que genera, bueno, un poco era jugar con todo eso, la propuesta. Estos son biomateriales. No es que las obras están separadas, las obras están todas dentro del vínculo. Aquí terminaría la parte del amanecer y aquí seguiría la parte de la tarde o el día, en donde nosotros ya podemos encontrar elementos que son más urbanos, como estos espejos, un poco, ¿no? Aquí está como el nacimiento, aquí está nuestra ciudad, cómo nosotros nos vinculamos con el agua en la ciudad, cómo es necesaria en nuestras acequias, cómo si no tuviéramos agua nuestros árboles no podrían crecer, como en Mendoza o en San Rafael específicamente hemos logrado tener un oasis que está desarrollado y que se puede desarrollar el agro gracias al sistema de canales de riego que heredamos de los antiguos pobladores de Mendoza, que heredamos también de los incas, ¿no? Y luego los huarpes, y luego se va mejorando con todas las personas que fueron poblando nuestra tierra y que han hecho que se desarrolle hoy todo esto. Entonces aquí estamos ya más en la parte urbana, en donde tenemos biomateriales que están trabajados. Este tiene clorofila de álamo y la base aglutinante que ya les había contado en alguna otra oportunidad, que es la gelatina. Y la textura está dada, ha hecho un dibujo en el molde con relieve, digamos que sigue los principios de la escultura, porque es un relieve escultórico, muy delgado, pero un relieve al fin, al que yo después le doy otro volumen, otra apariencia una vez terminado. Este está hecho con residuos de té, y estas son hojas de té. Ese de ahí abajo es pimiento. Este es durazno. Y ahí están las hojitas del árbol que está en mi casa. Y bueno, es una forma que yo encontré de mostrar los biomateriales y la escultura geométrica, que a mí me gusta mucho, combinadas. O sea, como también son cosas de investigaciones o desarrollos que estoy haciendo de qué objetos hacer con los biomateriales. Aquí encontramos otra de las partes del proceso de recolección, de guardado, la idea del residuo cero, del descarte cero.
Estos son las bolsitas de té y tienen una doble lectura que voy a dejar que la haga la gente, ¿no? ¿Por qué están las bolsitas de té ahí? Porque son hermosas hojas de otoño y por algo más. La obra que está en el fondo es una imagen digital realizada por Gonzalo Iaconis, y en la que están, si ustedes ven, ahí se ven los pies de la gente que está caminando. Yo voy a ir y me voy a asomar ahora en el periscopio para que vean lo que les contaba recién. Acá estoy, ¿me ven? Bueno, y ahí estoy. Entonces la idea, bueno, es eso, de que la obra está, que somos parte de la naturaleza. Nuestra idea, nuestra sugerencia con esta pieza y con toda este desarrollo es que somos parte de la naturaleza, que en algún momento hemos creído que no lo somos, pero sí somos parte de la naturaleza, y por eso la idea de que estuviésemos en la obra, que el público esté en la obra, que estemos en la obra. Este es otro biocuero o bioplástico hecho con relieve también, escultóricamente, y está hecho con, en lugar de clorofila, el agregado que tiene es vino Malbec, de ese que nos gusta a todos. Y tiene, si ven ahí las texturas, que tiene más espuma, las distintas cosas que le podemos ir agregando hacen que cambien las texturas, las tonalidades. Unos, por ejemplo, son opacos, como el de té, por la carga, en cambio no. En este yo he querido dar transparencia, quería simular, ¿no?, un poco las gotas de agua, o en este caso el vino, la fermentación, todo, digamos, nos vincula con nuestro entorno. Cómo realmente vivimos, no nos damos cuenta, pero esto es común, cotidiano para nosotros. La naturaleza y nosotros somos uno, somos parte de eso. Y acá está desarrollado de otra manera. Lo que vemos aquí en estas son proyecciones que editó un montón de imágenes, filmó agua y editó registros sonoros con registros de imágenes, Eduardo Arauz, y partes del montaje de la muestra, de todo el proceso. Todo eso es lo que se ve acá. Un poco la idea es eso, ¿no? Que lo que les decía recién, está todo integrado, nada está separado, nada es ajeno, y el agua siempre está presente. Y la belleza del agua se transmite en distintas dimensiones también. Entonces, un poco eso es lo que tratamos de capturar nosotros y de ofrecerle a la mirada, nuestro recorte de eso a la gente. Bueno, y aquí tenemos la parte de, como verán, la noche. Veníamos del amanecer, la tarde, lo urbano, y aquí tenemos la noche. En este lugar, que tiene poca luz, justamente lo que intentamos es mostrar desde nuestros pueblos originarios, desde muy antiguo, se pueden, los observatorios naturales en las montañas ha sido el agua, ¿no? Entonces, nuestros pobladores antiguos podían observar y estudiar los fenómenos naturales a partir de también el reflejo, como espejos de agua. Esa es una fotografía tomada por el astrónomo Jaime García. Está acompañada por un poema, digámoslo, de mi autoría, pero que en realidad es producto de porque yo no soy escritora, te lo leo: humano de grafito, hollín y estrellas, impermanente. Constante es la certeza de vacío en tu bella existencia de carbono. Y eso fue producto de un proceso creativo que yo hice para un trabajo, que no era era otro anterior, y siempre inspirado en los biomateriales, ¿no? Y de ahí salió ese texto, pongámosle. Esa es una foto también de Jaime García en Rama Caída del día del apagón, que fue un día maravilloso para todos los que amamos mirar el cielo, y porque mucha gente salió a mirar el cielo y estábamos sorprendidos de cuánto es, hablando de contaminación, la contaminación lumínica en la que vivimos, que a veces no nos deja eso, ¿no? No perder el vínculo. Este espacio es lo que intenta mostrar, es eso, no perder el vínculo que siempre hemos tenido. Desde siempre hemos tenido un vínculo con la naturaleza.
La naturaleza nos educa, nos enseña, nos protege, nos alimenta, y en algún momento tal vez hemos sentido que ya no la necesitábamos, o por lo menos hemos dejado de tenerla tan presente, ¿no? Y este espacio es como el espacio de reflexión final de nuestra propuesta en cuanto a eso, digamos, a ese vínculo que es necesario y a ese momento de reflexión que tenemos que tener habitualmente, diariamente, diría yo. Ojalá pudiéramos tomarnos un ratito para mirar las estrellas. Aquí, que para la tele no es buena esta luz, por supuesto, pero nosotros lo que decíamos, ¿no? Que hay que mirar las estrellas, que es un espacio para reflexionar, que es un espacio como al final del día, donde encontramos la calma. Por eso no hay luz. Sepa disculpar el señor camarógrafo. Y la música que estamos escuchando, que es parte de la instalación, es la obra que ha creado para esta muestra, La contraseña es agua, y metáfora, arte y agua, metáfora de vida y fuerza transformadora, Jorge Troyano, y nos va a contar él de qué se trata. Esta obra se llama Árbol, y lo que tiene de interesante, digamos, con respecto a esto que queremos hablar sobre el agua, es que tiene una melodía, digamos, muy característica para la guitarra, pero que a la vez, cuando nosotros nos mojamos los dedos y frotamos sobre las cuerdas, produce una sonoridad que es lo que hace interesante para mí a la obra, poder, digamos, a través del agua generar música. Hermoso, la gente ha disfrutado muchísimo estos momentos, y las personas que han visitado la muestra, que han sido por suerte muchas durante estos cuantos meses, inauguramos el 11 de abril y estamos en agosto, estamos cerrando, faltan unos días para que se cumpla la fecha de agosto, y la han visitado muchísimas escuelas de toda la ciudad, algunos turistas y gente obviamente que no va a las escuelas, más grande. Ha sido un placer para nosotros trabajar para el Museo Marreina, y sobre todo para mí disfrutar de la compañía de estos compañeros que habíamos mencionado al principio, porque todo ha sido buena cosecha, maravilloso. Así que gracias. Por favor, gracias a vos. Terminamos con este abrazo, y gracias a los medios y a Juanjo en particular, que siempre nos deja plasmados y para que nos recuerden, nos encuentren en la historia. Juanjo con Sumec TV. Muchas gracias a Sumec TV. Mientras yo estaba desarrollando el proceso creativo de esta muestra, mi familia, que ha tenido como por 40 años una ferretería en General Alvear, y que era una ferretería que ha estado antes, no sé si 40 años en total la ferretería, 20 años, 25, 30 años estuvo la ferretería en mi familia, y nos tocó desmontarla porque vaciamos el negocio, y esto es parte de ese proceso también muy emotivo, familiarmente, y eran las letras que decían en su momento Casa Gil, en General Alvear, Casa Gil, pinturas y ferretería. Entonces yo ya había retirado unas pocas, y luego ahora en este cierre definitivo saqué algunas otras, y terminamos cerrando el negocio la semana de la inauguración de esta muestra. Entonces, bueno, una de las cosas que más notable para mí fue que se dieran juntas, y además cuando lo puse aquí terminé pensando nuevamente en que si hay un lugar en el sur de Mendoza que ha luchado por cuidar el agua, es justamente General Alvear. Si se han dado luchas, por eso un poco lo que dice nuestro cartel aquí es que es testimonio de luchas y de el paso del tiempo, porque está, como verán, no está intervenida, no está repintado, sino un poco como es un cartel que estuvo en el kilómetro cero de General Alvear durante 40 años. Así que sabe de historias.
Interesante esta instalación, ¿no? Bien, si se dan una vuelta por el Museo Mar Reina, es mucho más interesante personalmente. Ahora, como prometimos en el comienzo, vamos a hablar de Juan Lecuona. Hace poquito falleció, los primeros días de agosto. Juan Lecuona nació en Buenos Aires en 1956 y murió, como les dije, en agosto de este año. Vivió entre San Pablo y Buenos Aires. Dejó un legado de numerosos premios y colecciones enteras alrededor del mundo. El Museo de Bellas Artes de Argentina posee una colección de obras cuyo motivo central es la cala, evocando las flores de su patio en su casa natal o de su infancia. Nosotros hemos preparado esta breve reseña de su extensa carrera que recorre en parte toda su obra. Bueno, mi nombre es Juan Lecuona y soy un pintor, como siempre digo, soy un viejo pintor, nacido en Buenos Aires, Argentina. Aquí en la Galería Von Brusky estamos haciendo una exposición de 2 series mías que tienen prácticamente 37, casi 40 años de diferencia. Yo elegí particularmente una época que las obras son bastante grises, que contrastan mucho con la actualidad. Yo tengo una idea y una vez que sé lo que tengo que pintar me pongo a pintarlo. Y yo miro retrospectivamente todas las obras que he hecho. Una obra va enganchándose, una forma va transformándose en otra. Y yo retomo las mismas formas hasta que las agoto. Estas formas, yo trabajé con ellas a fin de los años 80. Quizás porque tengo un atelier en San Pablo y otro acá. Y lo que veo por la ventana en realidad son formas de recortes de edificios. Bueno, quizás lo que une todo esto es la ventana. Y yo tomé como objeto la flor de la cala. ¿Por qué? Porque yo venía trabajando en el año 85, que fue lo que se expuso aquí en el MAN de Virapuera en mayo del 86, unas pinturas que eran muy coloridas, aparentemente gestuales, que era lo que venía haciendo desde el retorno a la democracia en Argentina.
ataco por capricho. Empecé a trabajar con rojo y de pronto me di cuenta que estaba trabajando 9 obras seguidas y no salía de los rojos. Evidentemente sí juego con valores diferentes y como hay mucha superposición de capas y materia, entonces se logran transparencias que dan como cierta imagen o cierta sutileza que parece que da una profundidad. Esto nace de la siguiente manera. Esto bueno, es una parte de la exposición que se llama Bifurcaciones, que se hizo en el Museo de San Juan. La muestra fue curada y el título es responsabilidad de Clelia Tarico. Y lo que trataba de reflejar es que como cubre un periodo de 30 años, o un poco más, porque aquí hay 2 obras del 2016, un poco era señalar cómo se fueron en cada momento, digamos, del camino, por así decirlo, cómo se fueron, por qué lado me fui, se fueron las obras, por qué lado me fui yo, o por qué lado fui yo siguiendo las obras. Entonces hay unas secuencias que se van repitiendo a lo largo de los años, como particularmente una obra que está al principio de 1990 y que, digamos, que conceptualmente es lo mismo que una obra del 2016. Pero un poco lo de Bifurcaciones es que, bueno, la lectura tiene que ser digamos, total, ¿no? Desde el comienzo hasta ahora. Este es un fragmento de 30 años. Y esto fue todo, amigos. Nos volvemos a encontrar aquí, en Caretísima Ciudad, el próximo miércoles. Gracias.